Por primera vez en 3 años se están produciendo negociaciones directas de alto nivel entre Rusia y Ucrania. Noticia que genera tantas expectativas como nerviosismo, por lo que en lugar de tratar de contarles los avances y retrocesos que cambian cada día, por no decir cada hora, hemos decidido ofrecerles todo el contexto y la memoria necesarias para seguirlas sin perder la calma ni la cordura. Ahí les va. Nuestro primer consejo ante unas conversaciones de paz cualesquiera es evitar el nerviosismo y ni albergar expectativas poco realistas ni dejarse llevar por el derrotismo. Este tipo de eventos suelen ser largos, complejos y en muy escasas ocasiones dejan a todo el mundo contento. Ni siquiera todos los integrantes del bando más beneficiado suelen quedar completamente contentos. Generalmente, aunque en diferente grado, ambas partes terminan haciendo concesiones y estas no siempre caen bien en todos los sectores de la sociedad, especialmente aquellos más involucrados en el conflicto, sea por razones políticas, sociales, económicas, culturales o directamente por estar metidos en la zona caliente del conflicto. Esto es normal y desde fuera siempre es importante ser comprensivo con los descontentos, pero sin tampoco dejarse arrastrar por ellos. Nuestro consejo al respecto es mantenerse prudentes y respetuosos. No es lo mismo mirar los toros desde la barrera que hacerlo sobre la arena, ya sea como político, como elemento armado o como una mezcla de ambas. Eso en lo que respecta a las generalidades de toda resolución negociada a un conflicto armado. Ahora prestemos atención a algunas peculiaridades del caso que nos ocupa en estos días, o semanas, o meses, o años. Eso está por verse. Para empezar, no es la primera vez que rusos y ucranianos se ven las caras en una mesa de negociaciones. Hubo algunos careos incluso en fechas tan tempranas como el mismo febrero de 2022 en Bielorrusia. Uno de los miembros del equipo negociador de Ucrania para aquel encuentro fue ejecutado sumariamente de un tiro en la cabeza pocos días después en Kiev por los propios servicios de seguridad ucranianos, que lo acusaron, equivocadamente además, como se supo después, de doble agente. Noticia que fue largamente ignorada en unos medios hegemónicos que especialmente por aquellos días querían presentar a Zelensky y su gente como una especie de Martin Luther King eslavo. Sin embargo, el intento más serio de negociaciones se produjo en marzo y abril de ese mismo año en Estambul. Allí se llegó a avanzar un borrador bastante completo en el que la mayoría de condiciones rusas serían aceptadas parcial o totalmente por Kiev y las fuerzas militares de Rusia, en señal de distensión, se retirarían de los alrededores de la capital ucraniana. Sin embargo, solo llegó a cumplirse lo segundo. La intervención de los líderes occidentales de entonces, con Boris Johnson a la cabeza, impidió que se avanzara más en la dirección de las negociaciones y desde entonces hasta ahora, las armas se impusieron sobre las palabras. Tal como lo señaló un par de años después el jefe de la delegación negociadora rusa, de entonces y ahora, en ese momento se comprobó el nivel de soberanía ucraniano. Украинская делегация говорила следующее. Это вам легко. У вас один начальник, а у нас 3. В этом трагедия несуверенного государства. Desde aquellas conversaciones hasta hoy pasaron muchas cosas que hacen que ahora estemos ante un mismo punto de partida, pero mucho más cercano o lejano, según la perspectiva y objetivos de cada quien. Las fuerzas rusas no han dejado de avanzar desde finales de 2022, tras la famosa contraofensiva ucraniana del otoño de aquel año. 4 territorios ucranianos hasta 2022 votaron la reunificación con Rusia. Las autoridades ucranianas prohibieron constitucionalmente negociar con el Kremlin. Venció el periodo presidencial de Zelensky y no se convocaron nuevas elecciones, ni Kiev piensa convocarlas de momento. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, sin llegar a quebrarlas, ha tensado y complicado las relaciones ucraniano-estadounidenses. La Unión Europea está cada vez más debilitada y dividida respecto al conflicto y ni en sus sueños más húmedos Bruselas puede suplantar militarmente a Washington. Haciendo un balance de todo lo sucedido en este tiempo, la posición negociadora de Ucrania es hoy mucho más débil que hace 3 años y la de Rusia bastante más fuerte.
Esto hace que mientras Moscú puede hacer ciertas concesiones en las negociaciones sin lucir derrotada o débil, Kiev tiene grandes dificultades para hacer concesiones sin que éstas se vean como una capitulación. Ojo, no hablamos de la prensa hegemónica que se acuerde lo que se acuerde y se acuerde cuando se acuerde, de cualquier manera hablará de humillación rusa y determinación ucraniana. Lo que realmente importa en este caso, tanto para Ucrania como para Rusia, es la percepción en sus respectivas poblaciones. Y el desbalance en ese aspecto también es marcado. Mientras la movilización en territorio ruso es voluntaria y por contrato, en el lado ucraniano las personas son prácticamente, y sin el prácticamente, cazadas por las calles para ser enviadas al frente contra su voluntad. Mientras la economía rusa se fortaleció a pesar de las sanciones occidentales, Ucrania depende en casi cualquier aspecto de su economía de la ayuda financiera que le envíen sus socios, cada vez más escasa y condicionada. Mientras Vladimir Putin fue reelecto con un porcentaje récord de votos hace un año, Zelensky no se somete a las urnas desde 2019 y trata de lucir legítimo, aferrándose a encuestas amigables y espaldarazos públicos de líderes de la Unión Europea. Mientras el tiempo y la realidad en el terreno juegan a favor de Rusia, para Ucrania, hasta su propia futura condición de Estado se pone en entredicho con cada hora que transcurre. Así, mientras las autoridades rusas pueden hacer concesiones en estas negociaciones sin temer grandes consecuencias negativas ni para sí mismas ni para su país, para las ucranianas se trata de literalmente una cuestión de vida o muerte, empezando por el propio Zelensky. Una situación personal que el excomediante comenzó a vivir no hace 3 años, sino hace 6. El expresidente ucraniano llegó al poder en 2019 tras ser elegido con enorme ventaja, prometiendo que negociaría la paz en el Donbass con quien fuera necesario, Rusia incluida. Sin embargo, pocos meses después de asumir el cargo, el recién llegado visitó el frente y allí, de primera mano, de alguna manera entendió que él podría ser todo lo presidente que quisiera, pero no era el que mandaba en el país. Las milicias neonazis lo desafiaron en su cara, con cámaras de testigo, y más trascendente aún, le dejaron claro quiénes ostentaban el poder real en Ucrania. Y Zelensky, lejos de tratar de enfrentarse a esa realidad, decidió aceptarla sin rechistar. Fue en ese año y no en 2022 cuando el entonces recién electo presidente ligó definitivamente el destino de Ucrania y el suyo propio al de los grupos armados nostálgicos del nazismo. Y si en las negociaciones, estas o cualquiera que vengan después, acuerda algo que esos grupos, hoy mucho más empoderados que entonces, consideren traición o capitulación, serán ellos mismos quienes le cobrarán la factura de la única manera que saben hacerlo. Esto también explica la tosuda negativa de Zelensky durante años a negociar nada con Moscú y su preferencia por proseguir la guerra. Rechazo a la diplomacia que solo lograron quebrar a regañadientes las presiones desde Washington y la incapacidad de Bruselas y Londres para garantizarle a Kiev el mismo nivel de apoyo. Pero incluso suponiendo que el banderismo incrustado en el Estado ucraniano le perdonara sus futuras concesiones ante Moscú, no es solo a ellos a quien Zelensky tendrá que dar explicaciones muy difíciles de llegar a buen puerto unas negociaciones. Tendrá que explicar a sus conciudadanos por qué la Rusia que les prometió que quebraría está hoy en una posición económica con mejores perspectivas que las que tenía en 2021. Mientras que lo que quede de Ucrania para cuando todo esto termine no será más que un estado hipotecado por décadas a potencias extranjeras, cuya máxima aspiración geopolítica, si acaso, podrá ser la de tal vez llegar alguna vez a acompañar a Bulgaria o Rumania como nueva cenicienta de la Unión Europea. Tendrá que explicar a decenas de miles de ucranianas dónde están sus esposos, padres, hermanos o hijos, secuestrados por las autoridades y enviados a un frente del que nunca regresaron, o regresaron sin brazos, sin piernas o sin sus facultades mentales intactas. Tendrá que explicar a cientos de miles de familias que lo eligieron presidente de la paz por qué perdieron a uno o varios de sus integrantes, defendiendo algo que posteriormente él aceptó entregar.
Además, cuanto más se despeje el humo de la guerra y más se abran paso las negociaciones, más serán las explicaciones que tendrá que ofrecer Zelensky. Y la más difícil entre todas ellas, sobre todo, será explicar por qué no evitó todo lo sucedido durante estos últimos 3 años, aceptando negociar en 2022, cuando todavía tenía cómo hacerlo con un mínimo de soberanía.